diferentes y son los tips que yo quiero nombrar ahora, porque las personas diferentes son las que hacen la diferencia, ¿no? A Lucho, muchas gracias por la oportunidad y a todos los chicos que de aquí en adelante vamos a trabajar. Esperemos vernos muy pronto y que Dios nos bendiga. Yo quisiera iniciar compartiendo, eh, ¿sí? eh, las diapositivas para dar inicio. Quisiera que alguien me diga que si está bien, se ve la pantalla. ¿Alguien puede responderme si se ve la pantalla? No, profe, No, Lucy, no se profe, ve. no se ve. Se ve. Tiene que Se te- presentarlo, sí. Recuerde que hay que Sí, presentar. sí se ve, pero se la ve a usted. Sí, sí. entonces déjenme un ratito volver a retomar esto porque estuve practicando, pero parece que, déjenme, claro, ahí sí, ahora presentar. Empezar ahora, sí, Lucy. Sí, Correcto. ahí se ve, Todavía no. Todavía no, tiene que ya no. presentar una ventana, acuérdese. A ver, un segundito, por favor, voy a cancelar un ratito y voy a abrir acá, voy a retroceder. Definitivamente, ahí, presentar. Desde el inicio, ¿no? Vaya, que la... Ahora tiene que ir aquí, Lucy, al meeting para presentar ahora. Sí, un segundito, porque la verdad no tengo idea qué pasó ahorita, porque estábamos... Sí, déjenme abrir nuevamente. Les digo que es la primera vez que voy a arbitrar, entonces me siento tan emocionada que no se imaginan. Los Creo que no nervios. puedo dormir por las noches. Claro. Entonces, características. ¿Ah? Ya. Sí. Presentación, configuración, aceptar. Ahí salió. No, Lucy, ahora tiene que venir acá al MIC a presentar, acuérdese. MIC, Pues sí, en el, pero en el, en el Chron, en el Chron. Ya usted ya tiene la diapositiva lista, ahora tiene que venir acá al Chron, ya. ¿sí? Y darle abajo a su derecha a presentar ahora. En el Chron, donde estamos en el MIC. Ya definitivamente hoy sí. Ahí. Todavía no. Tiene que presentar ahora, presentar una ventana. Sí, ya está ya. Entonces, desde el inicio estoy presentando la diapositiva. No, ya no está en la diapositiva. Tiene que venir acá, a donde está el MIC. Ya la diapositiva yo creo que usted ya la dejó lista ya. Ya Oti, está lista. ¿por qué mejor no recibe la información de Lucy y la transmite usted? Ya, yo la tengo, tranquilo. Póngase por sí. Sí, la verdad no sé en qué parte me estoy. La busco. Desde el principio, sí, Otilio. Ya está. Déjeme buscarla también yo acá. Ay, qué barbaridad, qué pena, ¿no? Mil disculpas con la tecnología que nos abruma de vez en cuando. No se preocupe, Luz. Ya está configurada la presentación. Estoy desde el principio y definitivamente Tiene que me ser. muero de la Yo la estoy abriendo acá para ayudarle, ¿ya? Ya, ok.
Bueno, ahora que Ok. estamos empezando y ahora Otilio ya quiere ayudarme un poquito en este tema. Ahí estamos, Lucy. Ya la compartí yo. ¿Sí? Ya, Se me avisa cuando le dé. sí. Ya, profe, ahí ya salió. Ya. Sí, ahí ya salió. A la que yo estoy compartiendo, Lucy. Con eso nos vamos. Ya, listo. Dice que hoy me ha permitido referirme a un tema que muchos han oído de forma subliminal, les cuento. Algunos lo habrán captado en muchas cosas que han hablado en las últimas charlas, ¿no? Otros, entre líneas, habrán entendido. Y antes de referirme en hablar las características de un árbitro exitoso, quisiera rápidamente repasar algo que pienso que es creo que es lo más importante o fundamental que llegar a ser un buen árbitro es llegar a ser una buena persona. Nunca se puede hablar de nuestro éxito en la vida si no aprendemos a ser seres humanos. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón deben estar tan engranados que no pueden ir el uno fuera del otro. Deben tener tanta congruencia con su vida diaria que es imposible que seamos unos en casa, otros en el trabajo de diferente manera y otros de diferente manera en nuestra vida diaria. Debemos de pensar que un hombre que posee muchos valores hace que las cosas más simples sean espectaculares y esas cosas espectaculares hacerlas maravillosas. Por eso considero que para tener éxito en nuestro trabajo es lo mismo hablar de ser un buen árbitro exitoso, es hablar de un gran ser humano. Usted lo puede pasar a la segunda, Tigre, o yo la paso. ¿Sí? Yo me atreví, no, la anterior. Yo me atreví a robarme una frase que Víctor puso ahora en el grupo de los árbitros. La vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos que has usado, sino las huellas que has dejado. Cada uno de nosotros deja una marca en la vida. Cada uno de nosotros debería pensar en dejar no solo una, sino muchas marcas. Esta es la marca Otilio. Otilio, esta es su marca. Lo que hoy está haciendo, esta es su marca. Todos somos sus zapatos, todos somos. Todo lo utilizamos diariamente. Pero las huellas que las deja usted, eso quiero darle por un agradecimiento profundo, porque eso es lo que nosotros merecemos como el Ecuador. Por favor, ¿podría pasar la siguiente? Mira, hoy he recopilado algunos tips de cómo ser mejores personas. Los voy a hablar muy brevemente de cada uno que considero que son muy importantes. Las considero tanto que al final de hablar de estos tips, usted va a hacer una tarea, y quiero que ponga mucha atención porque son particularidades que nosotros debemos tener en la vida. Ejemplo, tener un propósito en la vida. Todos podemos tener un propósito en la vida. Es tan importante que su significado es trabajar siempre por un objetivo. Y ese objetivo lo debes tener siempre. Un plan bien estructurado, pero también tienes que tener en cuenta tu realidad, cómo hagas tu plan. Ten en mente que tu propósito y tu plan para lograrlo puede ser modificado en ciertas circunstancias de la vida. Encaminarlo, proyectarlo, a alguien que le interese. Lo importante es mentalizar qué tienes y para qué luchas. Aquí tenemos otro que es muy importante, tener confianza en uno mismo. Para tener metas ambiciosas, necesitas creer que puedes seguir los planes para lograrlo. Cuando crees en ti mismo, los otros tienden a creer en ti también.
Cuando tú crees en lo que haces, es más fácil el trabajo y más sencilla la actividad. ¿Por qué se vuelve rutina la fe si tienes en ti la voluntad de hacerlo? Mostrar iniciativa, chicos. Esto es muy importante para tu vida. La única forma de crecer en cualquier ámbito o construir tu propio negocio es buscando otras cosas que hacer, otras cosas que puedas cumplir con tus deberes. No basta nacer e irse. Es simple conformismo, es llegar a ser simple conformismo, es buscar algo más para ser tomado en cuenta. Ser imaginativo. Ser imaginativo. Cuando no se tiene iniciativa, está comprobado científicamente que el 95% de la gente del mundo no tiene un objetivo de vida. Es como nacer, crecer y morir. Es como nacer, crecer y morir. Pero los que llegan a ser alguien es porque en ese crecer quisieron implementar algo. En ese crecer querían llegar a algo y volcar su interés en buscar maneras y tener formas diferentes de pensar. Ser activos. Creo que todos somos activos en la vida. Tal vez ustedes se graduaron en un instituto prestigioso, en una universidad, en un colegio, han leído libros, espero que le hayan leído el reglamento estos días, ¿no? Y cosas importantes, pero eso no significa que si no conviertes ese conocimiento en acciones, cuando sientas que tienes en ti las cosas necesarias para entregar a los demás, no lo dudes, hazlo, entrégalo, coméntalo, exprésalo. Todos podemos hacerlo. Ser entusiastas. Haz lo que amas o no tendrás energía para ser verdaderamente exitoso. La pasión que llevas dentro se transmite en un solo objetivo, en uno solo, en llegar. Pero no solo el llegar por llegar, sino para dejar huella. Por eso recuerden la portada del inicio. No importa con qué camines, lo importante es dejar una huella. Practicar el autocontrol. Se sabe que no se comenzó a ser exitoso el hombre hasta que empezó a trabajar contra él mismo, cuando era arrogante, cuando se enojaba. Nadie se convierte en líder hasta que aprende el autocontrolarse. De esto depende mucho las decisiones que tomas en el futuro. Cuando tú no aprendes a escuchar y por una buena o mala decisión y por el enojo terminas con algo que has trabajado durante mucho tiempo, solo estás actuando a través de tus impulsos. Y eso en un árbitro o en una persona no constituye un modo de vida. Va más allá de lo que se pide. Va más allá de lo que se pide. Imagínense en lo que es esto. Las personas exitosas superan a la competencia. Y cuando llegan a la cima con ellas mismas, no es una competición para dañar, sino para crecer. Cuando tú trabajas en grupo, cuando tienes un valor cimentado, el querer ser mejor por dañar, eso no te hace una buena persona. Te crea conflictos internos, te crea un malestar que a la larga siempre te va a pesar. Ser extremadamente agradables, así como yo, o así como don Luis, o así como Tilio, o así como cada uno de ustedes. Cuando eres carismático y cuidas las relaciones con los otros, construyes una red de personas que están dispuestas a ayudarte cuando lo pides. Es decir, cuando llegas a la gente se acerca a ti tan fácilmente, que creas en ti un mundo tan cálido que no necesitas llamarlo, que no necesitas buscarlo. Simplemente se llega, eso se lo siente, eso se lo vive. Saber separar la verdad de lo dudoso. Los seres humanos entienden que no pueden creerse todo lo que escuchan y todo lo que ven.
todo lo que leen. Tienen que aprender a sacar de la verdad, de las visiones del mundo, de los demás. Explora, busca, investiga. No te quedes con lo que sabes. Refuta las cosas, pero con razón, con lógica, con verdad. Que eso te nace del corazón y esas cosas son más fantásticas. Se enfocan en un objetivo. La gente exitosa es capaz de concentrar su energía y habilidad hacia metas específicas, sin distraerse con cosas irrelevantes. Eso sí, aquí no hay excusas para perderse en el camino. No hay una excusa para no hacer. Simplemente tienes tu punto enfocado, tu visión enfocada en algo que es más importante que ti mismo incluso. Ser persistente. Aquellos que son capaces de alcanzar el éxito no son detenidos por retos inevitables. E incluso trazan sus propios caminos, que algunos pueden ser adversos, pero siguen adelante, luchan constantemente, no se resisten al dolor, no se resisten a los problemas, simplemente lo hacen. Ser comprensivos. No es coincidencia que en la historia los tiranos o los dictadores fueron derrocados, ¿sí? Trabajan en función solo de ellos, solo para el beneficio de ellos. Los líderes más exitosos trabajan en armonía con su equipo, no dominándolos, sino conjuntamente. Y yo creo que una de las cosas que estamos haciendo bien es esto. Y ahora, líderes formando líderes. Tenemos un líder a la cabeza. Nosotros trabajamos en conjunto. Trabajo duro. Esto suena lejano, ¿verdad? Pero es importante recordar que aunque alcanzas metas más grandes, necesitas continuar esforzándote y arriesgándolo todo, con miedo a perderlo, con miedo a ganar, con miedo a que puedas lograr cosas magníficas. Eso es trabajar duro, un día a día, paso a paso, día a día. Y ser empáticos. La idea que siempre me llevo es tratar a los otros como te gustaría que te traten a ti. Esto se utiliza como un peldaño al final de la escalera para un verdadero éxito. Pero esto aquí no termina. Siempre es necesario continuar. Ahora, chicos, he descrito brevemente ciertos tips que considero que son muy importantes, que antes de ser un árbitro debemos ser personas. Vamos a hacer una tarea muy sencilla. Al final, primeramente voy a poner un video. Voy a compartir un link. ¿Sí? Si me permite un ratito, voy a compartir un link. Vamos a ver un video que es de 6 minutos y algo más, pero solo vamos a ver simplemente 3 minutos. ¿Sí? Entonces, quiero compartir el link para que en el caso de que no se pudiera ver, ustedes lo pueden admirar en su casa, verlo en su casa y poder hacer el trabajo que hoy lo vamos a hacer. Miren, vamos a trabajar 4 o 5 personas después de mirar el video. Usted va a escoger cualquiera de los tips que tiene ahí y usted va a enmarcar el árbitro que usted es bajo estos tips. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo me enmarqué en 3 cosas, ¿sí? Tenemos un ratito el video, Tilio. Me enmarqué en 3 cosas. En ser resistente, así va a ser su trabajo hoy día de las 4 o 5 personas que después del video lo vamos a trabajar. Yo me enmarqué en ser resistente, en trabajar duro y en ser extremadamente amigable. ¿Por qué fui resistente? Porque me tocó dejar las cosas que me gustaban en el arbitraje 1, 2, 8, 9 veces. Pero tuve que volver a empezar. Y aquí se enmarca la otra parte de mi trabajo duro. Tuve que volver a empezar de cero.
y cada vez era más difícil. Y ahí me tenía que poner a la par de las otras personas y tenía que luchar con los más jóvenes, porque los años no pasan en vano. Y claro, gracias a que soy extremadamente amigable, logré llegar a todos. Así quiero que, terminado el video, usted hable conmigo, abre su micrófono y su pantalla, porque yo también quiero verle cuando usted se expresa sobre estos tips. Así que, por favor, Utilio. ¿Sí? Me parece que falta el volumen, ¿no? ¿Sí se escucha? Qué pena que no se pueda mirar muy bien el video, por eso mandé el link para que ustedes puedan observarlo en casa. ¿Aló, aló? Ahora quisiera que los que desean hablar escojan 3 o 4 de estos tips y se enfoquen en lo que, por qué fueron árbitros, o por qué fueron comisionados, o por qué les gusta el deporte, en base a estos valores que acabo de referirme. Ok, Lucy escribió Víctor Azuaje. Puede hablar. Me gustaría que active el micrófono y la pantalla, por favor. Listo. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, bien, trabajando. Bueno. De todo esto, un es el que más me identifico.
Bueno, yo soy mi nombre es Víctor Arzuaga, le doy las gracias a todos, al profe Luis, al profe Tilly. Yo escojo el trabajo duro porque yo soy extranjero, ¿no? Y para mí es un reto pertenecer a la fe, pues. Es como una meta que tengo ahorita. Y a mí ¿Ya? eso me hace un poco difícil porque aquí el clima, la altura, yo vengo de un país donde vivo, una ciudad donde digo que la altura es menos, aquí me está pegando mucho el clima y la altura, y me cuesta, pero todo el trabajo duro porque mi motivación es mi esposa, ¿no? Ellas son mi motivación porque es como que una meta que yo tengo, porque si yo soy buen padre, si yo soy buen esposo, eso reputa en ella. Es como que el ejemplo que yo le quiero dar a ella, pues. Y me enfoco todos los días a las 7 de la mañana trabajando duro con resistencia, persistencia. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero lo hago porque mi motivación es mi familia, pues, y es lo que me gusta. Eso, pues. Muy bien, me parece correcto. Siempre tenemos prioridades en la vida, siempre, siempre debemos tenerlas. Su prioridad es esa, y eso es muy importante, ¿verdad? ¿Alguien más que desea hablar? Profe Lucy, buenas noches. ¿Alguien más? Sigue. ¿Cómo están? Gracias. Buenas noches, profe Lucy. Un gusto, de verdad. Muchas gracias por su palabra y experiencia. Y bueno, dándole las gracias también al profe Otilio, al profe Luis. Profe, yo quisiera hablar sobre lo del trabajo duro. Yo me identifico con el trabajo duro enfrascándome un poco en lo que es la eficiencia, ser eficiente. Y con esto tengo como un poco una pequeña anécdota. Cuando hablamos sobre la eficiencia, podemos reflejar a dos personas que trabajan en la misma compañía, digamos la FEP. Y hay un tráfico en la calle y hay mucha bulla. Y dentro de la FED no sabemos por qué hay mucha bulla. Entonces el jefe, digamos Otilio, nos manda a dos personas, averíguame por qué hay tanta bulla allá afuera. Una de las personas se tarda solamente 5 minutos y la otra persona se tarda 45 minutos en averiguar por qué hay tanto ruido afuera de la oficina. La persona que se tardó 5 minutos llegó y le dijo, profe Otilio, hay tanta bulla allá afuera porque hay mucho tráfico y están tocando las cornetas. Entonces el profe Otilio le dice a esa misma persona, ay, ¿por qué es el tráfico? La persona tuvo que regresarse a ver por qué era el tráfico y se tardó otros 5 minutos. Regresó, bueno, profe, el tráfico es porque hay un choque a la esquina. Ay, ¿quién chocó? Le preguntó el profe Otilio. Tuvo que regresarse y tardó 5 minutos más. Y en todo ese proceso se tardó casi 1 hora. Y el que regresó en los 45 minutos regresó con toda la información anotadita. Profe Otilio, hay tanto tráfico porque hay un choque en la esquina, chocó una boqueta, se agarró. Entonces, porque ese trabajo duro va en la eficiencia de nosotros como personas y también como árbitros. Si vamos a hacer el como persona en la casa, en nuestro trabajo diario, seamos eficientes. Y si vamos al arbitraje, seamos también eficientes. Demos todo de nosotros con el trabajo duro para poder llegar a un fin común, que es, bueno, incentivar el deporte aquí en el Ecuador, hacer crecer el deporte. O sea, tú estás formando parte del Ecuador, ahora, ¿no? Correcto. Ok, Correcto. a ver, 3 personas, Lucy, con eso cerramos esta parte. Javier Ortega, Paul Monge y Erika Pozo. Ese orden y aquí cerramos con eso. Con esta pregunta, digamos, para continuar. Sí, buenas noches, Lucy. ¿Cómo le va? Primero felicitarla por la ponencia, que va muy bien. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, bien. Sí, le escucho. Claramente. Le hago una pregunta. Sí. Le hago una pregunta no como entrenador, sino como que en algún momento sí me tocó por ahí dirigir como árbitro algunos partidos en mi ciudad, ¿no? Y en el colegio donde trabajaba. Y medio sentí la profesión por ahí. Bien, ¿cómo yo puedo hacer para día a día
sí alimentar ese ímpetu de ser mejor en el aspecto personal para enfrentar alguna situación en el ámbito que me voy desarrollando. Es decir, por ahí estoy arbitrando un partido de colegial, me va mal por la barra, por los equipos, por los entrenadores, y por ahí demoro en despejar todas esas dudas que ha creado ese problema en mí. Entonces, y eso no me deja avanzar un poco para poder tratar de ser mejor el siguiente juego o en alguna situación que yo me desenvuelva. Bueno, me ha gustado mucho que usted tome parte de que de vez en cuando ocupe nuestro lugar, ¿sí? Me ha gustado mucho eso. Porque en cierto modo usted se va a poner en nuestros zapatos de vez en cuando, ¿sí? Mire, una de las cosas que yo hablé como persona es enfocarse. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo sé que es una persona que trabaja mucho las emociones. Lo he visto actuar, lo he visto dirigirse a sus pupilos, ¿sí? Entonces, en el arbitraje, si usted no enfoca todas esas emociones para canalizarlas de la mejor manera, cada acierto o cada error se va a convertir en algo que le puede afectar, porque usted no va a saber si estuvo bien o si estuvo mal, ¿sí? Eso nos pasa en nuestra vida. Usted tiene que aprender a enfocarse primeramente y tener un autocontrol de las situaciones que pasan. Usted debe entender que usted está haciendo una labor extra. No es árbitro, pero sí tiene que tener las emociones adecuadas. Y una de las cosas más adecuadas es enfocarse en el objetivo, en ese objetivo, en ese momento, que es arbitrar el colegial y controlarse, tomando en cuenta que en algún momento usted estará en el lugar del entrenador y hoy se está poniendo en el zapato de los árbitros. ¿Sí? ¿Despejé algo en su duda? Sí, sí, muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Ok, continuaba Paul y de ahí Erika. Muchas gracias con todos, muy buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos. Bueno, primeramente, felicitarle por su exposición. Un tema muy complicado. A veces la personalidad de la gente es un tema muy complicado de verla porque pueden existir diferentes puntos de vista. En lo referente y en lo personal, por ejemplo, yo me inicié en el baloncesto desde que estuve en el colegio. Fue una temporada, fui árbitro, sí, en mi provincia, aquí en Chimborazo, con Fernando Moyota, no sé si lo ubican. Me imagino que deben ubicar. Claro. Sí, tuve la suerte Sí, de ser árbitro en mi provincia más o menos como unos 10 años, de lo que tengo memoria. Pité un campeonato nacional aquí en Riobamba, en categoría, en ese entonces eran cadetes. Y bueno, el arbitraje y el baloncesto siempre ha sido algo que me gusta y que me apasiona. En la actualidad soy entrenador del Colegio Salesiano en Riobamba. Y en verdad, como usted indicó, son etapas en donde la persona va creciendo. Y, por ejemplo, en mi caso, concuerdo con lo que dice el video. Todo lo que uno hace con pasión y con amor, las cosas se lo facilitan o se lo hace de la mejor manera. Si usted va a un trabajo en donde va obligado, en donde va con la cara larga, decir, otro día que tengo que ir a la oficina, el día lo va a pasar recontra mal, o sea, el día se va a hacer largo, las 8 horas van a ser 20 para usted. Pero si usted va con la energía, con la visión positiva de un trabajo que me gusta hacerlo, que doy el más del 100%, el 200%, el 300%, más que seguro que ese día va a ser fenomenal. Y todos los días con esa actitud, usted ni siquiera va a sentir el tiempo cuando ya está trabajando 10, 15, 20 años en ese lugar, ¿sí? Entonces, yo concuerdo mucho con el video y repito, somos personas que continuamente vamos creciendo, vamos aprendiendo, ¿sí? Nadie puede decir, yo tengo la verdad absoluta. Cada día que nos levantamos, aprendemos algo nuevo y tenemos que dar gracias a Dios porque ese día terminó y pedirle que el próximo sea mejor. Nada más, muchas gracias. Así es. Así se vive más sano, día a día, no para el mañana, día a día. Los objetivos son para mañana, hay que cumplirlos y hay que trabajarlos. El día a día hay que vivirlos. Así es. ¿Quién más?
Ok, Erika Pozo. Doña Erika, a ver, cuénteme. Buenas noches con todos. Soy Gabriela Chac, Buenas noches. conectada con el celular de mi mami. Primero, Hola, mija, ¿qué tal? primero quiero agradecer por la oportunidad de participar en esta conferencia. Uno de los puntos que vi de cómo ser mejores personas es mostrar iniciativas. Yo aspiro a ser un árbitro importante y marcar algo en la vida de todos. Y también tengo un objetivo claro. Quiero llegar a ser uno de los mejores árbitros de la WNBA. O sea, quiero llegar a pitar allá. Pero con esto tengo que seguir practicando y tener mucha iniciativa, a pesar de todo, porque yo también juego básquet, entonces también se me complica practicar y entrenar a la vez. Por ahora yo pito en el colegio donde estudio, en partidos amistosos. Muy bien, Gaby. Les cuento que ¿De dónde Gaby es? tiene 13 años. Tiene 13 años, ve Ibarra. Ah, ya, Tiene 13 años. duro con ella. Sí, es la chica con la que estamos trabajando. Me alegra mucho que hoy estés con nosotros, Gaby. Sé que te gusta eso, has tomado la iniciativa de decirme que hoy quieres ser árbitro. Todavía tenemos largo camino. Sé que estás estudiando inglés. Sé que estás proyectándote para eso y eso es un objetivo muy importante y así debemos empezar todos. Me alegra mucho y quiero que sigas trabajando. Felicitaciones. Gracias. Ya. Listo, gracias. ¿Seguimos, Lucy? Listo. Pongamos la diapositiva, Otilio. ¿Sí está o no sí está? Bueno, ahora entrando en el tema que nos corresponde. Sé que hay muchos tips. Sé que hay muchos... no sé si sale la diapositiva. Ahí, Lucy. Cuéntenme, chicos. ¿Ya? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, entonces, quiero que... espérenme un segundito. Ahí ya puedo mirar. Quiero dar varias características que creo y considero que dentro del arbitraje es muy importante. Miren, hemos escuchado a lo largo de todo este trayecto charlas con Leo, charlas con Alejandra, charlas con Otilio, charlas con Luis, y siempre nos referimos a las reglas, al manejo de juego, a las situaciones que se dan dentro del juego, la mecánica, las rotaciones. Pero como alguien decía, ¿sí? Si nosotros volvemos costumbre en nuestras cosas, volvemos rutinas, perdón, nos acostumbraremos a trabajar en estas cosas que de las cosas más sencillas se hacen mucho más grandes. El árbitro, miren, es un elemento importante en el deporte, en cualquiera de sus manifestaciones. Él es parte inseparable de la actividad. Sus apreciaciones y decisiones son las que van a determinar acertadas o desacertadas en el resultado. El árbitro en el contexto social no siempre ha sido bien visto. Como persona, asume una tarea no con la intención de dañar a nadie, lo hace de la mejor manera posible. Los jugadores y entrenadores, en muchos de los casos, no valoran su objetividad, no nos valoran definitivamente, no valoran nuestro desempeño. La prensa, en su desmedido afán de informar,
daña en muchas ocasiones la imagen del árbitro. ¿Cuántas veces hemos visto a los atletas fallar en momentos precisos? ¿O no, señor Ortega? A los entrenadores en tomar decisiones equivocadas, pero no son tan fuertes, ni en todas las situaciones censuradas como lo hace con los árbitros, ¿verdad? Yo voy a dar 10 características que considero importantes, pero el trabajo va a ser diferente. Vamos a dar las 3 primeras y luego vamos a hacer preguntas, luego haremos las siguientes 3, hacemos preguntas y luego daremos las últimas 4. Y ahí podemos hablar y llegar a consensos generales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra forma de actuar, ¿sí? Como personas, como seres humanos y luego como árbitros. Primera. Aquí hemos puesto a un modelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahí está? El buen árbitro es cuidadoso de su apariencia. Muchos de ustedes dirán, no, pues eso es lo que siempre trabajamos. ¿Cuál es el objetivo? Estar limpios, bien presentados, sin intentar ser una estrella. La apariencia es responsabilidad personal, por lo cual la persona se sienta orgullosa de sí mismo. El árbitro no puede descuidar su aspecto y debe poner especial cuidado en cómo viste, en cómo calza, cuál es su apariencia en cara a las demás personas, tanto dentro y fuera de la cancha. A los árbitros actualmente se les está exigiendo una corrección extrema y discreción en sus comportamientos. Cuenta como doble exigencia la preparación física. Como persona y preparación física, doble exigencia. El árbitro en su desarrollo debe irse creando una imagen que lo represente en su accionar, tanto en el aspecto físico como cognitivo, de modo que solo con su presencia inspire respeto y credibilidad en su desempeño. Obviamente, crear esta imagen no es solo apariencia, sino demostrar que la misma ha sido concebida por su entrega y dedicación a la actividad que realiza constantemente. Miren, no es fácil entender esta situación y decir, ¿qué tiene de relevante ser o tener una buena apariencia? No. Nosotros ahora los comisionados nos hemos visto un poco abocados cuando llega un árbitro, porque los árbitros son jóvenes actualmente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Entra y uno de los entrenadores dice, ¿y quién es él? No dice, él es el árbitro, sino, ¿quién es él? Porque en primera instancia llega con su ropa informal, con una mochila, no llega con unos zapatos normales. Entonces, ¿cómo vamos a evaluarnos nosotros mismos como personas? Díganme ustedes, si nosotros mismos no sabemos presentarnos formalmente dentro de un esquema corporal que tenemos, formalmente, ¿sí? Luego tenemos un segundo punto. Luego vendrán las preguntas, por favor, ¿sí? Podemos llegar a los consensos más rápidos y, como decía Leo, llegar a acuerdos y compromisos reales y propios de los árbitros. El buen árbitro es puntual. Qué importante es llegar a la hora, ¿no? Qué importante es llegar a la hora precisa. Quiero reflexionar sobre qué se hace cuando uno llega a la hora precisa. Me reúno con mi equipo arbitral y empiezo a trabajar en las estrategias de actuación como equipo. Converso, tomo las decisiones, tomo lineamientos de trabajo y sigo y continúo destacando aquellos puntos de atención más importantes que debo tener en cuenta en el juego. Tomar en cuenta las estrategias antes del juego permitirá que el grupo arbitral salga adelante con el partido. También se le debe conversar y también preparar psicológicamente para afrontar el reto de la competición. Pero yo creo
que uno de los aspectos más importantes es que cuando uno llega puntual, permite observar el prejuego y ciertamente el primer momento del juego mismo. Puntualidad no significa tiempo para distracción, ¿sí? Es decir, empezar a concentrarse en el juego. Las distracciones no llevan a mirar posibles situaciones que pueden pasar frente a nosotros. Por ejemplo, dos adversarios que de vez en cuando se lanzaron el balón, los entrenadores que quieren explicaciones de algo. Todas esas situaciones las podemos sobrellevar siempre y cuando nosotros nos percatemos. No es llegar y sentarse, que eso les quede bien claro. Y un tercer punto, un buen árbitro no arbitra solo. No hay dos, sino tres equipos arbitrales. Tres equipos, perdón, de juego. El equipo A, el equipo B y el equipo arbitral. Y si nosotros apuntamos más allá, tenemos un cuarto, la mesa de control. Una de las prioridades más importantes es la charla prepartido. Leo en la charla del sábado habló mucho de este tema y debe de tomarse mucha relevancia. Debemos ser conscientes del resto de equipo también de la mesa de control. Un buen equipo arbitral debe tener en cuenta que los oficiales de mesa no se pueden proteger a sí mismos de los abusos verbales que se dan y deben ayudarlos cuando eso sea necesario. Al final del juego, también deben comentarles con una amigable crítica constructiva, en privado, con el propósito de mejorar el rendimiento en el futuro. Porque cuando sale el juego, el trabajo es en equipo, conjuntamente, mesa de control, árbitros, comisionados, e inclusive los ayudantes de la limpieza. ¿Cuántos momentos apremiantes hemos tenido donde se ha caído un jugador y nosotros hemos querido como árbitros iniciar el juego lo más pronto posible? ¿Y qué es lo que pasa? No hay la persona que limpia, no nos hemos puesto de acuerdo. Es cosas pequeñas, pero que sí nos ayudan a trabajar. Miren, yo me voy a jactar en este momento de la mesa de control de la ciudad de Ibarra. Cuando tenemos la liga, nosotros con anterioridad trabajamos, hacemos reuniones. Bueno, me llaman, dicen, vamos a hacer esto, ya nos reunimos aquí o nos reunimos en el Coliseo. Bueno, usted tiene la tarea de hacer esto. Usted tiene que hacer esto, usted de este lado, cuando surjan estas cosas, cuántas personas en la limpieza, quién nos va a ayudar si pasa esto, dónde están las alternativas. Junior, por favor, es el nombre más cotizado en la ciudad de Ibarra. Junior esto, Junior esto otro. Entonces, de tal manera que cuando los árbitros salen y ellos dicen, ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a tratar este tema? Dice, yo voy a trabajar en esto. Allá, entonces usted se va a encargar de esta banca y usted va a hacer esta situación. Entonces nosotros hemos prevenido para que el árbitro pueda tomar la iniciativa de saber que nosotros estamos haciendo bien. Entonces, esto es un trabajo que no lo tomamos en cuenta y esto caracteriza a un buen árbitro. Ahora, con estos tres puntos, me gustaría que hoy, ahora en este momento, podamos abrir los micrófonos y abrir las pantallas. Quisiera preguntar, porque eso de hablar y hablar a veces nos resulta un poco tedioso y nos dormimos. A ver, chicos. ¿Alguien que vaya a hacer alguna consulta sobre los tres puntos? Sí, Lucy, no sé si me permiten hacer una pequeña acotación también ahí, Lucy. Claro. Encantada. Muchas gracias. Yo solo estoy dando una parte psicológica, pero más se encarga usted. No. Un apoyo a esta presentación que tú estás haciendo. Y por supuesto que es muy importante lo que tú acabas de decir, la presentación del árbitro, la educación del árbitro, la puntualidad del árbitro. Y cuando tú hablaste del equipo arbitral, la mesa de control es parte del equipo arbitral. Y yo ahí lo que quería hacer es una acotación de que la mesa de control debe estar tan preparada
que es prohibido para ellos fallar en algo. El árbitro, dentro de sus apreciaciones, dentro de la cancha, puede fallar. Pero un miembro de la mesa, el planillero, o el operador del reloj de 24, o el cronometrista, no pueden fallar. En la mesa de control, el trabajo tiene que ser 100% efectivo. Sí, compañera Lucy, nomás era una pequeña acotación para ver que yo lo hablábamos el otro día, de que si falla uno de todo este equipo arbitral, árbitro, mesa de control, comisionado, en este caso tú hablaste también del personal de aseo y es verdad, si falla ellos, fallamos todos. ¿Sí? Y si acertamos o sale un buen juego, es un éxito de todos. Gracias, Lucy. Felicitaciones. Muchas gracias, ¿no? A ver, Cristian. Ok, Cristian. Pues no será que quiera hablar porque aparece en la foto. Un gusto y un placer escucharle. Hola, Cristian, ¿cómo estás? No, para nada. No, simplemente hacer acuerdo y valga la redundancia, expresar lo que la primera imagen, la primera impresión es la que cuenta y vale mucho, ¿no? Cuando nosotros llegamos al coliseo o al estadio. Entonces, eso da mucho que decir en la forma en cómo llegamos y también en cómo salimos. Debemos ser impecables al entrar y al salir de nuestros juegos. Y eso da mucho de qué hablar de nosotros también. Nada más acotar eso y desearle mucho éxito en lo que resta de la reunión. Sí, Jorge hay que entender Campaín. que la primera imagen es la que cuenta, ¿no? Sí es. Jorge. Saludos. Saludos, ¿con quién? Jorge Campaín quedó en hablar. Activa el micrófono, Jorge. Lucy, muy buenas Hola, ¿qué noches. tal, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí, Lucy, respecto a la puntualidad, es muy importante porque yo tengo una anécdota que hace años tuve un partido de liga en Quito y tuve que viajar desde las 8 de la mañana desde Machala a Quito y llegué con 2 minutos de retraso, o sea, ya estaban los 20 minutos, faltaban 2 minutos para que comience el partido. Eso me quedó como experiencia viajar un día anterior, siempre, porque la puntualidad es importantísima, porque uno tiene que, ya cuando llega tarde, uno no se concentra en el juego y no conversa con sus compañeros antes del inicio del juego, en la charla prepartida. Esa era mi acotación de lo que quería manifestar. Muchas gracias. Eso siempre es importante. Tenemos las tres últimas ¿Alguien preguntas que son de Paula, Ariel y Verónica, ¿no? Y ahí continuamos. Listo, buenas noches, muchas gracias. Solamente una pequeña sugerencia tal vez, por ejemplo, lo que usted dijo al principio, el primer punto acerca de la presentación y cuidado del árbitro es muy importante. En verdad, nosotros somos, bueno, creo que Ecuador prácticamente es más visual. Uno lo ve a un árbitro un poco alto, bien musculoso, y dice, oh, ese sí pita bien. Pero si le ve a un patucho, como se dice aquí vulgarmente, no, ese no sabe nada. Pero la idea de esto era que, por ejemplo, hace unos años atrás, felicito en este caso a la federación, porque ya los árbitros están llegando a pitar o arbitrar, perdón, con un uniforme establecido. Todos con la misma camiseta, con la misma marca auspiciante, todos prácticamente idénticos, como saben decir acá en Riobamba, los trillizos o los gemelos, dependiendo cuántos árbitros arbitren, ¿no? Pero voy a leer que, por ejemplo, antes de que el árbitro se coloque el uniforme, vienen con cualquier ropa, por ejemplo, como usted dijo, vienen algunos con de tela, otros con pantalón lee, unos con una mochila, otros con una mochila. La sugerencia es que, por ejemplo, también exista un uniforme estándar apropiado para cuando el árbitro llega al coliseo. Sí, por ejemplo, un pantalón de tela, una camisa, un buzo o una pompa. Luego, el momento que ya va a hacer su trabajo en la cancha, obviamente colocarse el uniforme que
que lo distingue dentro de los demás jugadores. Eso nomás sería como una sugerencia, que también tengan una presentación en uniforme para llegar al Coliseo y para salir del Coliseo. Nada más, gracias. Bueno, acotando un poco de este tema, nosotros sí los tenemos. Tenemos pantalones de presentación, camisetas de presentación. Bueno, en todo caso, es un poquito relevante esto, pero mira, te voy a hacer traer en cuenta. Tú vas a nivel sudamericano. Tú no puedes esperar que a nivel sudamericano te digan, bueno, tú tienes que venir bien presentado. No, la formalidad es importante. Mira los hombres con terno, ¿sí? Y las mujeres tal vez con vestido, con ropa formal, con traje. Todo depende de uno. Tú no puedes dejar a un lado lo que tengas por ti. Es decir, yo deseo tratarme bien, yo me compro la ropa para que yo me vea bien y dar una buena imagen. Porque en primer lugar, la primera impresión es la que cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando un árbitro llega internado al Coliseo, lleva su maleta, entra y toda la gente se va a quedar mirando? Mira, ese es un árbitro de responsabilidad. Pite lo que pite. Puede ser buen árbitro, no puede ser buen árbitro, pero ¿qué es lo que va a decir la gente? Ah, lo vamos a tomar en cuenta. Esa es la primera impresión que nosotros debemos dar. Entonces, con uniforme o sin uniforme, la representatividad la debemos dar nosotros como personas. Hacer de esto nuestra rutina diaria. Es decir, no importa que viaje 10 horas. Por eso la puntualidad, porque llego 2, 3 horas antes. Entonces puedo llegar todo desalineado del mundo. Llego al camerino, me cambio, me pongo formal para que cuando yo salga toda la gente me vea y me diga, mire, así debo presentarme como árbitro, así debo presentarme a la gente. Es como ir a una fiesta. Tú no vas a una fiesta con jean, a una boda con un jean, ¿no es cierto? Tú vas como, con terno. No necesitas que te digan el lineamiento. Tú te lo impones, tú lo haces, tú lo defines. ¿Te parece? Sí, correcto. Comparto ese punto, muy bien. Sí, gracias. Okay. Continuaba Ariel y de ahí Verónica, en ese orden. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ariel Lazo, soy árbitro nacional de Colombia. Ahora estoy más a la dirección técnica, pero me gustaría compartir de pronto una de las cosas que yo creo que todos los oficiales deberíamos compartir, y son las habilidades comunicativas. Pienso que el lograr tener esa comunicación no solamente verbal, sino corporal, nos va a ayudar un poco a desarrollar mejor un juego, a llevar o transmitir una idea, transmitir un concepto que pueda definir los partidos en ciertos momentos y situaciones. Creo que es una de las cosas que como árbitro debemos desarrollar y que permea pues los 3 puntos anteriores. En cuanto a la presentación y apariencia, que era el punto que más se ha discutido, pues creo que eso hace parte de la comunicación no verbal, el llegar con muy buena presentación a uno de los torneos, sin importar pues el tipo de torneo o el nivel de competencia. Creo que va a hablar muy bien del árbitro y va a dejar una muy buena impresión pues en cuanto al desarrollo profesional del mismo. Ya el último punto, en el caso de ser un buen árbitro, el cual no arbitra solo, pues creo que es cuando más importancia cobran las habilidades comunicativas en nosotros, transmitir las ideas y poder entendernos como grupo arbitral, no solamente con los oficiales de campo, sino con los oficiales de mesa. Hace importante y hace muy visible el trabajo conjunto en todo el equipo. Y una cosa que me llevo de varias experiencias en algunos juegos es la parte del liderazgo. Creo que dentro del grupo arbitral no debería haber una persona que lidere, sino que deberíamos ser todos líderes dentro de la cancha, que podamos sumar al buen desarrollo de los juegos y que podamos desarrollar de mejor forma nuestros aspectos arbitrales. Eso quería compartir con ustedes, agradeciendo la oportunidad de estar aquí y qué rico tener esta experiencia con ustedes.
Muchas gracias, es muy bonito y eso es muy importante. Sí, yo voy a hablar de este tema de la comunicación. Estamos tratando de interactuar de estas cosas para no ser muy repetitivo esto de hablar y hablar. Entonces, lo estoy haciendo por partes, unos 3 tips, luego hablamos unos 3 tips y al final pues hacemos las preguntas que serían más relevantes, ¿sí? Muchas gracias por el apoyo sobre todo. Verónica. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. Para aportar una idea que tengo yo. Hablamos acerca de la primera imagen, de la presentación personal y de la puntualidad. Pienso que las dos van de la mano porque si nosotros demostramos puntualidad, obviamente vamos a dar una buena imagen. Y igual, si es que nosotros somos impuntuales, la primera impresión que se lleva a la gente va a ser mala. Y nos ha pasado, personalmente a mí me ha pasado que hemos llegado a un juego por circunstancia que se ha salido de nuestras manos. ¿Y cómo juzgamos nosotros? Nosotros como jueces juzgamos cuando un equipo llega atrasado y damos una sanción irrevocable. Y a nosotros, ¿cómo juzga la gente si nosotros cometemos el mismo error de los equipos? Es un pequeño aporte, Lucy. Gracias, saludos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a seguir refiriendo algunos puntos más y luego abrimos de nuevo los micrófonos. ¿Les parece? Vamos al cuarto punto, Tilio. Lucy, dice Oti que sigas hablando, que parece que ha tenido un inconveniente en la presentación. Tú lo tienes, en todo caso, adelanta nomás hablado, oral, y luego él pone la diapositiva. Lucy. Ya. ¿Aló, aló? ¿Ahí me escucha? Sí, sí, Lucy, sí. Sigue nomás. ¿Qué está compartido en este momento? Sí. Adelanta la diapositiva. Sí, espérame un segundito que voy a... ¿Qué nos ha pasado ahora con nuestra tecnología, no? Sí se ve, profe, la diapositiva. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que no la estoy mirando porque no sé qué pasó ahorita y entonces no sé en qué parte estoy. Entonces, ahí, ya. ¿Sí? ¿Ahí salió? Pero está la primera página, Lucy. Sí, yo ya la voy a compartir ahora. ¿Bien? Por favor, déjenme un espacio para poder resolver este tema. Adelantarlo. Sí. Ay, Dios mío. Definitivamente. Déjame revisar. Ahí sale toda la pantalla, ¿verdad? Está, pero No está me deja. con la página de inicio. Sí, lo que pasa es que sí, no me deja compartir más de ahí, no sé qué es lo que pasa. Sí, bueno, sí se puede visualizar, profe. Espérame. Sí, la verdad no sé qué es lo que... Ya no se ve. Sí, déjame un ratito, por favor. Déjame abrir aquí. Desde el inicio. Ahí está la pantalla de Otilio ya. Sí. ¿Ya? Sí, sí, Lucy, que ahí está la pantalla. Sí, la mía no sé qué le pasa, no quiere compartir ni siquiera. Empezamos un poquito y se quedó ahí. No puedo compartir hasta un momento y luego se queda corta. El cuarto punto, durante el juego el buen árbitro nunca se involucra en conversaciones prolongadas con entrenadores y jugadores. ¿Sí? Ya hablamos de la puntualidad, definitivamente. ¿De qué le pasa a esto? ¿Ahí sí me escuchan?
Sí, Lucy, Un sí. buen árbitro nunca se involucra en conversaciones prolongadas con entrenadores y jugadores. Esto es antes, durante y después del juego. Tales debates podrían terminar causando más problemas de los que podíamos evitar. Yo creo que es necesario que entiendan que dirigirse a alguien debe ser una conversación corta, clara y breve. En otro sentido, las conversaciones también deben ser involucradas en la mesa de control. Yo siempre voy a hablar de los tips que involucren más el conjunto y el trabajo de equipo. Si bien es cierto, trabajar con los entrenadores es bastante complicado, dirigirse a ellos de una forma repetitiva, buscando la manera tal vez de excusarnos de que puse una mala sanción, hice un mal llamado y lo regreso a ver y de repente quiero darle una explicación y cuando él me llama en un minuto, pues él quiere pedirme una explicación. Lo más sensato posible es postura firme, palabras precisas, o mejor dicho, cortés, escuchar y al final decir gracias. Simplemente voy a poner mucha atención, voy a trabajar en esto, se lo voy a comunicar a los compañeros. Entonces, el trabajo se viene a fortificar. En un momento dado de una situación difícil, donde un entrenador esté acalorado y usted quiera darle una explicación de lo que usted supuestamente pensó que estaba bien o puede estar bien, en el momento dado él no le va a entender absolutamente nada de las cosas que usted está hablando. Simplemente limítese a escucharlo y muchas veces simplemente con sentir con la cabeza le está dando la razón. Y él en muchos de los casos solo necesita ser escuchado para estar tranquilo. Y en muchos de los casos, y lo hablo como experiencia, obviamente que esto no puede ser repetitivo. En muchos de los casos, en una visita del partido, pues hay que asumir que se equivocó. Y para ellos es mucho más valedero. Obviamente quiero que entiendan que usted no puede asumir la culpa todas las veces que sea pertinente. No lo puede hacer. Una vez sí, por situaciones de juego, pero no siempre, que eso le quede bien claro. Usted también tiene que tener otro sentido cuando converse con la mesa de control. Mire, han pasado situaciones muy difíciles cuando ha habido reyertas, pero las conversaciones que usted debe tener con la mesa de control deben ser muy detalladas, muy específicas, directas, explícitas. Los oficiales de mesa de control son parte del equipo y los árbitros deben proporcionar cualquier información que ellos necesiten, porque ellos no pueden adivinar lo que usted necesita, lo que usted requiere. Por eso es importante que la comunicación sea rápida, precisa y concisa, con palabras incluso claves. Algún momento, en algún campeonato sudamericano, un comisionado nos reportó y dijo, a ver, ustedes cuando digan esto, nosotros vamos a estar prestos. Tú levantas la mano, nos haces así, de esta manera, nosotros vamos a trabajar. Hay tips que los podemos enganchar con la mesa de control, con nuestros compañeros. Una breve sonrisa con nuestro compañero hace que nuestra comunicación sea más directa, más clara, más firme y más rápida, que es lo que necesita en ciertos momentos del partido. Entonces, aquí no solamente hablar de reglamento, ¿sabe qué? Hoy no podemos hablar con los entrenadores, con los jugadores, no. Hay momentos que sí se requiere hablarlos, hay momentos que sí se necesita hablarlo, pero hay momentos en que solamente necesita el entrenador ser escuchado. No le pongamos una barrera, no le pongamos nuestras manos, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Los buenos árbitros tratan de no ser el centro de atención. Oh, y te pasaste una, creo. Ella está hablando de la diapositiva anterior. Sí. Los buenos árbitros tratan de no ser el centro de atención. Ahí se ve. Un buen árbitro no trata de ser el centro de atención. Los buenos árbitros saben que deben de pasar desapercibidos en lo posible.
señales exageradas, como levantar la voz, expresiones faciales o lenguajes del cuerpo que puedan incomodar a los jugadores, entrenadores y seguidores, deben ser evitadas. En lugar de eso, la voz debe ser clara, seria, precisa. El pitazo debe ser agudo, corto y preciso. Tener el juego entendido que entre más breve o más rápido se lo ponga a trabajar, creo que nos va a salvar de muchas otras situaciones difíciles. Tomar en cuenta las faltas antideportivas que por lo general suceden con la pelota quieta o en contraataques. Cuando un jugador veterano es humillado, es herido en su orgullo, o cuando un jugador piensa que el árbitro se ha equivocado, lo mejor es reiniciar el juego lo más rápido posible. No hay que dar más explicaciones que la mirada de los árbitros para generar agilidad entre ellos. Un juego rápido, no apresurado e inteligentes en las administraciones. Miren, nuestro cuerpo dice muchas cosas. Por eso, cuando hablamos de que un buen árbitro sabe que cada decisión interrumpida, en la siguiente diapositiva, Otilio, el juego no deberá haber duda de esto, pues habrá al menos 5 personas que no dudarán. No todas las decisiones se requieren un sonido de silbato. Muchas veces los árbitros juzgarán una infracción sucedida, que para unos ocurrió y para otros no ocurrió, entre los jugadores, los entrenadores, hasta la misma gente que está mirando el partido. En estas situaciones, el no pitar es realmente una forma de comunicación. No se requiere justificar cada decisión. Sacudir la cabeza, un uso inapropiado de señales, es muy poco deportivo. Las expresiones de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, nos delatan. Por eso, los entrenadores nos estudian, nos retan, y entre menos tiempo les demos, menos explicaciones les daremos. Tendremos o simplemente que darles un tiempo adecuado. En el momento oportuno, podría sobrellevar las acciones, pero solo eso dependerá de ti, de tu intuición como árbitro, de cómo maneja las situaciones, de cómo está el juego. Yo les decía que nuestro cuerpo delata muchas cosas. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando bajamos la cabeza, cuando fruncimos el ceño, cuando hacemos una mueca, esto permite que el entrenador tome como excusa para que si fue o no, o sacar una ventaja, poder relativamente reclamarnos. Y así nos daña las acciones que nosotros pretendemos llevar adelante. No dejemos en tela de duda todas las situaciones que nosotros podamos tener. Si nosotros sancionamos firme y claro, y en nuestra expresión con el silbato y con nuestro cuerpo determinan que esto es así se ha equivocado, nosotros estamos vendiendo una acción que nos permite tener relevancia. Esos momentos donde usted tiene duda para arbitrar, se los nota a 100 kilómetros de distancia. Los nota los jugadores, los nota la gente, los nota los entrenadores. Usted debe ser la primera persona que debe entender que hay cosas que debemos trabajar, y esa es una de las cosas más importantes. Bueno, a mí me gustaría escuchar nuevamente a través por el micrófono alguna pregunta o acotar algo de estas características que pienso que son bastante relevantes en estas situaciones. ¿Alguien que desee hablar, puede hacer alguna consulta? Hola. Sí, Javier. Sí, disculpen pero está muy interesante. Bien, yo pienso que sobre el tema de la relación o del manejo de juego de los árbitros hacia los entrenadores y viceversa, como usted dice, es muy importante que el árbitro haga sentir su seguridad al entrenador. Yo te puedo poner ejemplos o anécdotas, ¿no?
a nosotros lo que más a veces nos incomoda a los entrenadores es cuando por ahí hay más alguna equivocación de mecánica que de apreciación. O sea, en mi caso, porque yo entiendo que son humanos y todos nos equivocamos. Pero por ahí a veces yo he tomado la opción de dirigirme a los comisionados para tratar de no desenfocar en algún reclamo al árbitro que está dirigiendo en ese momento. O sea, yo lo aplico como que yo voy a corregir por ahí a mi base, que baje las revoluciones porque va a perder muchos balones, y por ahí trato de decirle a otra persona para que se lo transmita al base y por ahí él pueda sentir las correcciones de otra manera. Yo he intentado en algunos torneos hacer esa terapia de por ahí, a veces a Luchito, ahí le digo 2, 3 cosas, o usted mismo Lucy cuando me ha tocado, o a Autilio, o por ahí a lo Chamín cuando ha estado. Y a veces no tratar de saturar al árbitro en alguna decisión. Yo en base a los torneos yo me he dado cuenta, he venido madurando ese aspecto. No sé si ese punto de vista, cómo lo ven ustedes los comisionados. Que el entrenador por ahí tenga más participación con el comisionado y no directamente con el juez, el 1, el 2 o el 3. Bueno, ¿qué le diré? Yo puedo decir que nosotros los comisionados, si no me dejan mentir, Luis y Otilio, somos los cuchimbolos de la gente. A veces tenemos que receptar las cosas, pero eso no quiere decir que esté correctamente. Yo le puedo decir que me gustaría que usted hable conmigo en ciertos pasajes del juego, cuando estemos en un descanso, no entre el juego, qué es lo que sucede, ¿sí o no? Entonces usted viene y me pregunta cuando hay una situación del juego que no le pareció o si le pareció, pero esa no es la manera de hacerlo. Que sí estoy de acuerdo que tal vez seamos nosotros las personas que receptamos esas cosas, pero también debemos entender que nosotros no podemos decirle que sí estuvo bien lo que usted piensa, porque obviamente le estaríamos dando el error al árbitro, obviamente, y eso no quiere decir que esté bien, ¿sí? Entonces, no es que esté de acuerdo, pero creo que es lo más saludable en ciertos de los casos para evitar conflictos, ¿cierto? ¿Le parece? Sí, gracias. Era la duda que por ahí uno tiene que preguntar para despejarla. Está bien. Ah, ya. Listo. A la próxima se lo voy a recetar en 2 minutos, ¿ya? No, bueno. Vamos a hacer otra persona más y vamos a continuar porque también el tiempo apremia. ¿Les parece? Una persona más, ¿ya? Profe, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Saludos para todos, igual felicitándoles por estas charlas que igual nos sirven a nosotros como árbitros y como amantes de esta pasión que es el arbitraje. Una igual como sugerencia y como una vez igual nos enseñaron, ¿no? Creo que hubo una situación que nosotros igual ponemos el control de juego y uno como árbitros no estar a la misma, como se dice, al mismo, ¿cómo se puede explicarle? Al nivel de juego del partido. O sea, hubo un caso que me pasó que una vez, o sea, con los compañeros, o sea, estaba el partido ahí, entonces era que se ponía por 1 punto, 2 puntos, igual creo que era partido de clasificación. Entonces hubo un rato que, o sea, ellos reclamaban, que cómo así, o sea, reclamaban que por qué foul o por qué eso, y o sea, hubo la intercambiación de palabras. Entonces, como una vez igual también nos explicaron, nos ayudaron con la capacitación, se decía que igual al modo de nosotros responderle o de pronto sacar una falta técnica, era con el modo, o sea, de, ¿cómo se dice? Respirar sus 3 segundos, eso, y sacarle el técnico de una manera, o sea, tranquila. Igual me pasó un problema que un compañero llegó a sí mismo, le reclamaron, o sea, con el mismo euforia del juego, con la misma intensidad, que decía, ¿cómo me vas a pitar? Entonces, el mismo árbitro llegó, y o sea, así con la misma furia, o de pronto, ¿cómo se dice? Odio, de pronto con el mismo odio le saca al técnico y en la cara. Entonces hubo una pelea que el jugador le agredió como si era mi compañero. Entonces, como una sugerencia también, o sea, también quedó que uno hay que, de pronto, si el juego está, o sea, forzado, bueno, como se ha dicho, ¿no? En tal caso, nosotros controlar el balón, demorarnos unos 5 segundos, y entregar, o sea, no al mismo ritmo,
porque, o sea, nos pasó esa experiencia y desde ahí quedó, o sea, como que chuta, ¿no? O sea, sacarle la técnica, si a él puede reclamar locamente, como se dice. Y, o sea, pero respirar unos 5 segundos y sacar la técnica de una manera, o sea, tranquila. Porque como le digo, fue mi compañero igual también que le sacó con la misma euforia como le reclamó, entonces hubo esa pelea. Entonces, creo que también eso puede ayudar igual bastante. Eso, profe. Bueno, una de las cosas que te puedo decir es que la autoridad eres tú. El autocontrol lo tienes que tener tú. La tolerancia lo tienes que tener tú. La serenidad lo tienes que tener tú. La única persona que no puede enojarse eres tú. ¿Sí me entiendes? Así de simple. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Siguiente diapositiva, Otilio. Por favor, dígame. Perdona y que le interrumpa. Sí, no se preocupe. Había otro caso y de pronto no sé cómo manejarlo, ¿no? Bueno, eso creo que igual nos pasa o no sé, en mi ¿Te parece caso... si esa me la preguntas al final y yo Ya, te la listo, evacúo profe. al final? Listo. Entonces tú serás primero al final, ¿le parece? ¿Sí? Ya. El buen árbitro no es esclavo de las reglas. ¿Sí? Todos creo que tenemos el reglamento. Todos leemos el reglamento. Pero debemos ser realistas en esta parte, queridos amigos. Cada regla refleja una filosofía. ¿Sí? Conscientes de cómo el juego debe ser jugado. Frases como mantener el ritmo, flujo de juego, administrar el juego, son demasiado importantes, saberlas entender y definir, pero sobre todo decirlas de la manera correcta. Es decir, un caminar, un doble dribbling, son cosas de reglamento que se debe saber, pero también se los debe decir de la manera correcta. Mira, Lucho es el que sabe mucho de las reglas. Y yo pusiera, hiciera levantar la mano a todos los que están aquí para preguntarles quién se lee el reglamento más seguido, sería Luis, ¿cierto? Pero mira, el espíritu de la regla está en la regla y está en uno. Tú decides cómo administrarlo. Yo puedo explicarlo, ni siquiera lo puedo explicar muchas veces la regla, pero las puedo sentir. Esa es la diferencia entre Lucho y yo, obviamente. Entonces, el espíritu de la regla tenemos que sentir. Pero él también la tiene, Lucho, que parece que es más docto. Así de simple, ¿no? El buen árbitro demuestra profesionalismo. La siguiente, por favor. Un árbitro profesional conjuga una serie de conocimientos, aptitudes, actitudes y carácter que debe poseer para desempeñarse en óptimas condiciones. Exige preparación, esfuerzo constante, ya que esto requiere de muchas habilidades innatas que deben ser potencializadas a través del trabajo, el entrenamiento. Un buen árbitro preparado no tendrá miedo al fracaso. El que no está preparado, aunque lo intente, no lo va a lograr. Por eso el sentido común se debe trabajar con ello. Un ejemplo, una detención de tiempo no es para lanzamiento al cesto. Usted no va y se pone a lanzar al cesto. Puede darse, si es necesario, alguna conversación con su colega, pero lo fundamental es ubicarse en el lugar apropiado, señalar, mirar cómo estamos haciendo la mecánica, prepararse mentalmente para las situaciones que van a venir luego, buscar estos espacios esenciales para que los tres trabajemos en conjunto. También se deben mirar las bancas, las actitudes de los entrenadores. Muchos de nosotros entendemos que debemos trabajar, por ejemplo, faltando 2 minutos, tenemos 1 minuto, y nos olvidamos que hay situaciones en la banca que requieren nuestra atención. Actitudes como el entrenador ve, ¿sabes qué? Te voy a mandar a pegar. Y si nosotros miramos, aparte de lo que estamos conversando, nosotros podemos evitar muchos conflictos, demasiados grandes, o muchas veces una mala actitud de un jugador, de una banca al otro. Nosotros desatendemos la mesa cuando nosotros vamos al minuto. Y eso
es un factor muy importante que nosotros, muchos de los árbitros, no los tomamos en cuenta. Siguiente, por favor. El buen árbitro es cortés, controlado, maneja su temperamento y no pierde la paciencia con los jugadores, entrenadores o seguidores. Aquí hablamos del autocontrol. No se debe confundir con arrogancia. El buen árbitro sabe quién es culpable y es consciente cuando la autoridad es desafiada, sin necesidad de recurrir a la regla y engañarse a sí mismo. El buen árbitro siempre usa las dos palabras más importantes para un árbitro: por favor y gracias. Cuando alguien lo hace, el favor de retornarle el balón o prevenir un retraso de juego, nadie se equivoca con una palabra cortés. Y más aún cuando te equivocaste y los jugadores y los entrenadores lo saben. Ahí está tu intuición para determinar si en el momento es oportuno para hablar con él o mirarlo para no provocar una situación fuerte contra ellos, degenerando en un juego que a veces no queremos que suceda, como una pelea o una reyerta. Entonces, y finalmente, el buen árbitro conoce que no es infalible. Don Luis, a ver, ¿dónde está? Le acabo de poner una foto donde usted está. A ver, sí, sí, estuvimos viendo. Y vale, disculpa Lucy, vale resaltar una cosa aquí. Si ustedes ven ese grupo arbitral, la única dama, la única rosa flor que está ahí, la señora Lucy Espinosa. En ese tiempo teníamos solo ella de árbitro, no había más mujeres. Así es, sigue Lucy. Pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Bueno, finalmente un buen árbitro reconoce que no es infalible. El error es parte del juego, pero no con eso vamos a decir que todo el tiempo nos equivocamos. Lo más acertado es no equivocarnos mucho. Y si lo hacemos, asumirlo y sobrellevarlo, porque no es fácil aceptar que nos equivocamos. Pero ahí está el buen árbitro, la capacidad de atribuirse los errores que no van en contra de nadie, pero con este error que no se lo lleve a más errores. Ahora, entendiendo de la mejor manera cómo debemos ser como personas, qué características más debemos tener como árbitros, ustedes me van a decir, pero hay muchas más, hay muchas más. Claro que hay muchas más. Ejemplo te pongo, el conocimiento de las reglas, que esto no se debe negociar ni mentir. Si se lo sabe, se lo demuestra, ¿sí? Si no se lo sabe, también se lo nota, ¿no? El idioma que ahora lo habla la FIBA, que se lo exige la FIBA. La inteligencia, es obvio, por eso somos árbitros, ¿verdad? Bueno, su capacidad intelectual para garantizar la tarea como árbitros, la tolerancia, el saber tomar decisiones acertadas. El árbitro debe prepararse siempre para el partido que va a trabajar, desde todos los órdenes que esto conlleva: aplicar las reglas de juego, sancionar las conductas impropias que van en contra del reglamento, pero debe estar siempre motivado y disfrutar de la competencia, demostrar que su función es digna. Yo he puesto estas fotos porque quisiera recalcar que la historia son los cimientos de lo que hoy es el arbitraje hoy en el Ecuador. Este es un grupo de árbitros que estuvimos en una época donde nos tocó trabajar solos, don Luis, donde lo máximo que teníamos era el compañero de al lado, donde nadie se refería a nosotros. Hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos las charlas, hoy tenemos a Otilio, hoy tenemos a Lucho, tenemos a los entrenadores, tenemos a los árbitros, tenemos un sinfín de cosas para mejorar. Ahora, quisiera saber que si de aquí en adelante podemos trabajar en función de lo que estamos haciendo ahora, proyectándoles en esta herencia, nosotros creo que habremos ganado mucho. Para mí es tan importante demostrar que los que estuvimos antes éramos buenos en la medida de lo que tuvimos, pero también los de ahora son excelentes en la medida de lo que tienen ahora. Es muy difícil trabajar con la parte psicológica y los tips que uno requiere. Tanto da al cántaro al agua que se rompe,
de verdad. Y repetiremos esta clase de cosas todos los días para que en un momento dado nosotros podamos encontrar no solo un Carlos Peralta, un Andrés Peralta, no un Cristian Páez o no un Otilio. Queremos que mucha gente salga, mucha gente nueva, vieja, lo que usted quiera, pero la cuestión es decidirse y todo depende de usted. Por eso yo he tomado una frase para terminar, que cuando cambia la forma en que miras las cosas que miras cambiarán. Así que muchas gracias. Espero que esto sea fructífero y si tienen alguna pregunta, pues estoy abierta a las cosas que ustedes quieran preguntar. Muy amable. Ok, Lucy, Otilio está ahorita en una llamadita. Si hay algún compañero que quiera preguntar o acotar algo, por favor. Juan Carlos Sánchez, siga. Buenas noches con todos los presentes, estimada Lucy. Muchas La verdad gracias. es que si esta participación hubiese habido años atrás, creo que hubiese sido mucho mejor el rendimiento del básquetbol ecuatoriano en todos los niveles, tanto en la cancha, con los árbitros, con mesa de control y con los mismos dirigentes. Pero nunca es tarde para aprender y vemos que va resurgiendo el baloncesto a nivel del Ecuador. Y gracias al señor Luis Cedeño, a Otilio, a usted mismo, Lucy, que tengo la oportunidad de conocerle ya varios años. Y gracias también por las enseñanzas que nos ha impartido a la mesa de control, nos ha impartido como árbitros y hasta como jugadores, la cual ha servido para poner en práctica algo que usted mencionó al inicio de la sesión, en la parte final de cómo ser mejores en la vida. Usted habló de la empatía. Si tanto como entrenadores y árbitros ponemos la empatía por delante, lógicamente los juegos van a salir muy aireosos, muy beneficiosos. Porque muchas de las veces como entrenador, se lo digo, o sea, tratamos de tirarle la piedrita al árbitro. Muchas veces como árbitros sí nos ofuscamos por los reclamos, muchas veces sin sentido del entrenador. Y como mesa de control también vemos que de cierta manera los árbitros nos dan la espalda. Nosotros queremos mencionarle, por ejemplo, que equipo tiene un minuto, el otro equipo, y de repente evitarles luego esa confusión. Y hay el ofuscamiento, pero si nosotros somos empáticos, lógicamente vamos a ver que todo va a salir de la mejor manera. Porque estamos hablando que somos un equipo. A la final, árbitro es un equipo, mesa de control, los entrenadores, jugadores. Y ahora vemos que las reglas están a la orden del día. Todo el mundo tiene acceso a ellas. Lo único que hay que hacer es leer un poquito y con estas charlas que ustedes nos brindan, interpretar de la mejor manera y en sentido común tal o cual falta sea considerada a nivel del Ecuador la misma falta. Entonces, charlas como estas sí nos van a ayudar. Personalmente, he salido de algunas lagunas en la mesa de control que, como dije anteriormente, tengo la oportunidad de compartir con usted, Luce, con el señor Cedeño, y le hemos sacado de la mejor manera porque que nos gusta el baloncesto y queremos que el baloncesto brille, no la persona. Entonces da emoción ver un Coliseo Leoro Franco lleno en su totalidad y pertenecer, qué sé yo, en la Liga Sudamericana, o pertenecer, qué sé yo, en la Liga Nacional, en los campeonatos juveniles, prejuveniles, y aportar con ideas, aportar con ayudas. Eso es el baloncesto, Lucy. Gracias por esta oportunidad a todos los que están en la delantera. Gracias a los amigos árbitros, a los amigos entrenadores. Muchas gracias, JC. Muchas gracias. Señor Fernando Limongi parece que dice Paul Monge y Víctor Peralta luego. En ese orden, por favor. Fernando Limongi. ¿No está? ¿Pidió la palabra? No está. Entonces, el señor Paul Monge. Buenas noches con todos. Nuevamente yo en la palabra. Sí, sí, por favor. Sabe que primeramente felicitarle por su conferencia, por su charla. En verdad creo que ha sido muy productiva la noche de hoy. Bueno, como yo comenté al principio, yo también fui árbitro en mi época juvenil, ¿sí? Y en verdad es un aprendizaje continuo.
Como usted dice, todos somos un equipo cuando estamos en la cancha, mesa de control, en este caso comisionados y los árbitros. Son un equipo en donde cuando el partido va bien, significa que el trabajo fue correcto, que el trabajo fue en equipo. Pero si algo pasa, no tenemos que lanzar la pelotita a la persona, sino que, como se dice vulgarmente o como se dice comúnmente, el equipo gana y el equipo pierde, ¿sí? En lo referente a la última parte en donde yo quería hacerle una consulta muy particular. Yo tuve un caso en donde, obviamente, bueno, yo como entrenador me considero un entrenador que respeta las leyes, que respeta las reglas, porque también fui juez y también estuve en ese lado, ¿no? Donde el público, el entrenador te insulta, te habla y cosas por el estilo. Yo quería hacerle una consulta. ¿Cómo puedo, o cómo un árbitro interpreta el comportamiento de un entrenador cuando él desea hacerle una pregunta, por ejemplo? Obviamente, luego del partido. Y usted como entrenador se acerca para que en ese momento que se acaba el encuentro, tal vez aclarar una duda de alguna situación de juego. Y el juez le indica que él no puede en este momento darle ninguna charla porque ya se acabó el partido. Entonces, ¿está bien o está mal? Esa duda quiero que me la aclarezca, por favor, porque tuve una situación en donde algo pasó en el partido, lo esperé al final y me acerqué donde el juez y le dije que si por favor me puede dar una explicación de esto, y me dijo no, en ningún momento nosotros no podemos dar explicaciones porque esas situaciones no ameritan una explicación. Entonces yo solamente le dije muchas gracias y me retiré. Entonces, ¿cómo quería ver cómo se puede hacer ese tipo de interacción con el juez si el juez no da apertura, por ejemplo? Gracias. Bueno, yo te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Los árbitros debemos ser empáticos, ¿verdad? No podemos decir que todos los árbitros son iguales. Como tú dijiste, nosotros hubiésemos tenido estas charlas antes, creo que todos entenderían que la respuesta del árbitro no debió ser esa. Yo personalmente he asistido al terminar del juego cuando un entrenador se ha acercado donde mí y me ha preguntado de una manera cortés, también se lo he respondido. Así como de una manera no cortés ha venido y ha sido muy brusco, yo lo único que me he limitado es a escuchar y a decirle, sí, está bien, porque él no va a entender lo que yo le digo. Entonces, si ese árbitro no pudo darte las explicaciones, pasemos a la parte del ser humano, donde no fue muy amigable, no fue empático, no fue cortés contigo, quiere decir que tal vez no estoy seguro de lo que hizo o de lo que dijo, en fin, muchas cosas. ¿Qué te puedo decir? A determinar cada árbitro no lo puedo hacer. Lo que sí te puedo decir es que sí podía haberte dado una explicación dependiendo cómo tú lo hayas solicitado. Esa es la única solución que te puedo dar. En todo caso, tendrías que mirar y hablar con él en una próxima ocasión. ¿Te parece? Listo, muy gentil por el consejo. Gracias. Lucy, permíteme también hacer unas 2 palabritas para Paul. Todo depende, en este caso, hermano, es de cómo finalizó el juego. ¿Sí? Tú sabes que cuando finalice el juego, la adrenalina está muy caliente, y en ese momento te lo aseguro que no es conveniente que el árbitro te esté dando una explicación a ti. Pero, como dice Lucy, luego del juego, 1 hora después, 2 horas de que ya estés jugando otro partido, tú te sientas, el árbitro tiene la obligación, si tú se lo pides con educación, de contestarte qué pasó en X, Y jugada, o por qué hizo esto, por qué sancionó, por qué no sancionó. Pero ahí, finalizar el juego es un poco difícil que el árbitro lo haga y no es conveniente, Paul. Gracias. Listo. Gracias. Ahí solo hay una partecita donde el árbitro no puede dar una explicación, como dijimos rato, no puede dar una explicación más allá de que no puedo dar la explicación. Simplemente tendría que haberlo dicho, ¿sabe qué? En otro momento hablamos. Y ahí hubiese sido más fácil hasta sobrellevar la situación, ¿no? Claro, perdón que le corte la intervención al otro compañero. Por ejemplo, yo por lo general pregunto a los jueces, es por alguna duda que yo tengo, para no volver a cometer con mis chicos, por ejemplo. Sí, más va para ese sentido, no en la opción de reclamo, porque obviamente es una situación de juego en donde el árbitro puede tener una apreciación y otra como entrenador. Pero yo me acerco por lo general, es para que me explique obviamente y no volver a cometer ese error
y seguir creciendo en esto, nada más. Gracias. Ok, Paul. Víctor. Activa el micrófono, Víctor, por favor. Víctor Peralta. Compañeros, buenas noches. Lucy, felicitaciones, una buena charla. Solo para, en la diapositiva tercera que tú la pusiste, me gustó una parte que dice trabajo duro. Eso es un tip de personalidad. En mi forma de pensar, y sigo creyendo que el trabajo duro siempre va a vencer al talento, ¿sí? El trabajo duro es algo que nosotros lo tenemos que hacer y realizar, si es posible, todos los días. Y hay cosas que no requieren de talento, como por ejemplo, la puntualidad, dar gracias, sonreír, esforzarse, trabajar en equipo, ayudar a los demás, pasión por lo que se hace, aprender de los errores y decir por favor. Son cosas que nosotros tenemos que como grupo seguir avanzando hacia ese objetivo que tengamos todos. Sobre la pregunta que hacía recién Paul, hay maneras y maneras. Por ejemplo, si el entrenador se acerca de una manera cordial y necesita información, se la puede dar, pero no un entrenador que se acerca, como decía Lucho, con las revoluciones a 100 por minuto, no. Hay momentos y momentos, pero si el entrenador necesita un pequeño apoyo, un consejo, una sugerencia o saber del reglamento, se lo puede hacer. En esa parte nosotros trabajamos como grupo en una palabra que se nos va a quedar impregnada en lastimosamente en esta pandemia, la empatía, ¿sí? Para mí la empatía es algo que nosotros tenemos que trabajar como grupo, porque no solo son los árbitros, es jugadores, entrenadores, mesa de control y todos los que van al coliseo. Para mí la forma de pensar que siempre se le puede dar un consejo, una práctica a algún entrenador, siempre cuando sea el momento preciso, una indicación clara, como mencionaba Lucy, mirándolo a los ojos, con respeto y enfocarse en cosas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, no hablar tampoco cosas muy técnicas. Profe, eso fue un C1, por decirles. Sino, no, profe, eso es una falta antideportiva porque no jugó al balón. Punto, una explicación clara. De mi parte, Lucy, te felicito y sigamos avanzando como grupo. Buenas noches, gracias por todo. Gracias, Víctor. Me ha pedido la palabra el señor Víctor Azoaje. Siga, Víctor. Gracias, profe. Profesora Luz, de verdad, muchísimas gracias, profe Luis. Julio. Gracias, porque aquí en su país, bueno, yo he obtenido mucho conocimiento. Mucho. No saben cuánto. Bueno, a lo que iba. Cuando usted nos habla de que seamos cortos, precisos, en el momento de una explicación al entrenador, allí no entraría el apoyo del otro juez y a su vez el trabajo en equipo. Porque yo veo como, no vamos a decir difícil, pero sí un poco incómodo que un juez sancione y él mismo dé la explicación. Ahí no entraría ese apoyo del otro juez en manejar esa situación y apoyarlo. Y en sí, cuando el otro juez haga una sanción X, ahí entraría mi apoyo como árbitro y le explicaría, le daría como que una breve palabra al entrenador, como que sí, profe, fue su apreciación, estuvo dentro de esto y esto, lo apoyaría, como siempre. Y si en algún momento me toca a mí en la otra vuelta darle la explicación y yo me equivoqué, o sea, yo como árbitro le podría decir al entrenador, oye, profe, ¿verdad? Te debo una, discúlpame, estaremos pendientes. Eso lo podría hacer. A ver, ¿tú querías hablar, Lucho? No, sí, si gusta, explícale tú, si no, se lo puedo hablar yo unas 4 palabras. Podemos hablar los dos, porque yo tengo una idea un poco diferente en esta parte. Mira, tú estás trabajando en una situación de juego, las explicaciones aquí no cuentan, ¿sí? Entonces tú estás hablando de explicaciones y lo primero que nosotros hablamos en una de las características es que no debemos dar las explicaciones necesarias en ese momento. Y sobre todo en una situación tan difícil como es una falta donde el árbitro esté enojado o molesto. Nosotros simplemente sancionamos, miramos y nos alejamos en cierto modo, ¿sí? Si esa acción continúa, ahí sí tal vez podría ayudarte el otro árbitro, dependiendo de las circunstancias, para tratar de ayudarte a resolver. O simplemente la persona, o sea, el árbitro que sancionó, que se alejó, el otro llama al entrenador y le dice, mire, yo quiero explicarte
quiero hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? El apoyo consiste en ir a escuchar, no en ir a sancionar, no en pedir explicación, en no explicar tampoco. Eso es lo que se debería hacer en ciertos momentos del partido, porque de lo contrario, si tú me estás hablando de que deberías haber sancionado una técnica, o no debías haber sancionado una técnica, o el otro lo debió haber sancionado, no busques una técnica, más bien busca que se solucione de la mejor manera. Y muchas veces es con la ayuda del otro compañero, pero sin dar explicaciones. Lucho, ahí, Okay. ¿algo que acotar? Sí, para apoyarte, Lucy, en lo que tú estás manifestando. Nosotros siempre hablamos de que el árbitro, cuando sanciona algo, tiene que saber que sanciona. Y hablábamos cuando decíamos del comportamiento del entrenador. En una pelota muerta, que él se dirija al árbitro con educación, el árbitro que sancionó tiene que tener la capacidad para hablarle a ese entrenador y de pronto darle una explicación rápida de lo que sucedió. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y en la otra parte que tú hablas de que el compañero apoye, eso se estila o se acostumbra o se aconseja hacerlo cuando hay que controlar a ese entrenador. Si el entrenador está ofuscado reclamándole a ti como árbitro, el compañero tuyo debe ir, profesor, por favor, tranquilo, basta. Sí, porque si lo hace el mismo árbitro, el entrenador no lo va a entender. ¿Sí? Se va a ofuscar más. Ahí sí debe tener un apoyo del compañero. Ok, muchísimas gracias a todos. Lucis, las palabras finales. Muchas gracias. Por favor. Bueno, hay una parte que necesitaríamos trabajar y es en nuestra propia evaluación. Mira los tips que tuvimos al inicio. Evalúate como ser humano primeramente, que si eres buena persona, que si tienes apatía, que si tienes todas esas cosas que lo hablamos al inicio. Ponte en una hojita, trabaja en una hoja y di qué es lo que tienes como persona. Y luego aparte, haz un cuadrito de un proceso donde tú hablas de las características del árbitro. Entonces tú pones al inicio, tengo aspecto personal, sí, a veces cuando poco, soy puntual, sí, a veces cuando poco. Y entonces tú vas a aprender a trabajar con tu individualidad. Es decir, evalúate, luego haces un protocolo o un mapa conceptual, como se habló todos estos días, y ahí tú sabrás lo que fallas, lo que te hace falta y lo que tienes. Ahí podrás arrancar, tienes que evaluarte para poder arrancar nuevamente. Así que muchas gracias a todos, Dios les bendiga, espero que esta charla ha sido fructífera y que esperemos verlos mucho más pronto. Don Luis, muchas gracias por todo. Ok, ya retorné, disculpar un poquito que, bueno, tuve una llamada que contestar. Igual, Lucy, igual agradecerle a usted por esta charla. Espero que las personas que estuvieron aquí les haya ayudado muchísimo, sea fructífera. Nosotros vamos a continuar con las charlas. Mañana tenemos con Vander Lobosco. Creo que al inicio, cuando ingresaron, ustedes vieron la diapositiva, se las voy a presentar otra vez. Mañana tenemos con Vander Lobosco. Regístrense en el link que está en la página, ¿no? Entonces, mañana tenemos con Vander Lobosco. Para el miércoles tenemos descanso. Jueves tenemos la charla con Anabel Barahona. Sobre las emociones en la toma de decisiones. Asimismo tenemos, es muy largo, tenemos también con Juan Silva, que creo que está por aquí, Juanito, no sé si ya salió. No, Sí, con él también tendríamos, o sea que la jornada del día jueves es una jornada muy larga, de 6 a 8 y de 8 a 10 prácticamente, o sea, para que vengan preparados. Van a ser dos links o dos reuniones distintas, o sea, una en cada link distinto, ¿no? Y bueno, están preparados para que es jueves, después vendrá la charla el viernes con Cristiano Maraño, que es árbitro mundialista, pitó la última final de la Copa del Mundo, brasileño. Habla español Cristiano, así que por ahí vamos a tratar de entenderle. Habla mejor que Ramiro, eso sí. Vander, que mañana, que es brasileño, habla mucho mejor que
Habla español, sí. Sí, habla mucho mejor el español. Y bueno, eso el día sábado tenemos con Carlos Peralta,